Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su palabra. Hoy les estamos saludando de forma muy especial y agradeciendo a todas las personas que durante la semana pasada nos hicieron llegar su gratitud a través de las distintas donaciones que enviaron en el botón de gracias que tiene YouTube. Esas contribuciones serán puestas a un buen uso y además de eso pues serán una bendición para el ministerio, para la compra de equipos y demás cosas necesarias. Hoy queremos anunciarles que el en vivo del día viernes que estaremos haciendo acá en el canal de BioChannel junto con el pastor Jonathan Márquez para resolver dudas de la escuela sabática y dudas que hayan podido quedar de Reavivados por su palabra, será en el horario de las 7:30 hora de Colombia. 7:30 hora de Colombia. Yo sé que nos ven de distintos países, así que allí pueden buscar rápidamente la diferencia horaria entre su país y Colombia y anotar esa fecha para que no se la pueden perder. 7:30, viernes 2 de agosto, hora de Colombia. El día de hoy vamos a estudiar el capítulo número 16 y vamos, como siempre, a orar para iniciar nuestro estudio. Apreciado y buen Dios, rogamos hoy tu bendición para el estudio de tu palabra y queremos agradecerte por todos aquellos que manifiestan su gratitud hacia con nosotros a través de los distintos medios, y te agradecemos también por todas las personas que nos brindan sus oraciones, que nos tienen presentes, que comparten los videos. Hoy queremos orar por la comunidad de BioChannel de forma especial, dándote gracias por ellos y rogándote, Señor, que tú les multipliques con muchísimas bendiciones esos esfuerzos que ellos hacen cada día para que muchas más personas escuchen de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La historia de hoy es la historia de Sansón y Dalila. Una historia que, como toda la saga de Sansón, seguramente es muy conocida por todos nosotros. En el caso particular de hoy, el capítulo empieza con Sansón visitando una prostituta, dice el versículo 1. Dice que entró a pasar la noche con ella y el pueblo de Gaza dice que entendió, se les escuchó más bien que Sansón estaba en el pueblo. Ellos rodean el lugar y toda la noche están pendientes de cuándo va a salir Sansón porque ellos querían matarlo. De hecho dicen, lo mataremos al amanecer. La mención de Gaza puede que nos parezca quizás un poco descontextualizada, pero Gaza era una de las ciudades donde habitaban los filisteos, ¿no? Entonces recordemos que el conflicto que hemos visto con Sansón es un conflicto entre Sansón como representante del pueblo de Israel y los filisteos. Recordemos que Sansón mata a 1000 filisteos con la quijada de un burro. Además de eso, recordemos que él toma unas zorras, 150 pares de zorras, y les coloca una antorcha y los envía por todos los sembrados del pueblo filisteo, ¿no? Entonces el pueblo filisteo quería obviamente desaparecer a Sansón, y Gaza era una ciudad importante de la nación filistea. Hemos estado diciendo que Dios está utilizando a Sansón a pesar de todas las decisiones incorrectas que él tomaba, que Dios lo está utilizando porque a través de Sansón Dios pretendía desestabilizar el poder filisteo. Entonces dijimos cómo Dios lo había conducido para reducir el número de personas combatientes en este pueblo, cómo Dios lo había utilizado para desestabilizar la economía. Y aquí en el capítulo 16, después de una larga historia, en cierta forma, vamos a notar el cómo, a pesar de las malas decisiones de Sansón, Dios puede usar gente que nosotros no esperamos para hacer cosas grandes para su obra. Aquí en este caso dice el texto que Sansón con una prostituta. Claramente Sansón iba a ser defraternizado de muchas iglesias si hoy ocurriera este caso, ¿no? Y la gente normalmente diría, y míralo, y eso que es consagrado, mira, y eso que es nazareo, y eso que dice que tiene un voto de consagración especial a Dios y que no toma nada de la vid y que no corta su cabello. Y míralo, y ese es el cristiano, ¿no? Podríamos pensar que en esta época, debido a las acciones de Sansón, era lo que la gente decía. Y míralo, y ese que es el nazareo y anda con las prostitutas, ¿no? Y a ese nazareo que andaba con las prostitutas que lo querían matar, Sansón era muy astuto. Ustedes han podido ver a lo largo de la narrativa que Sansón era muy astuto. Entonces dice el texto que Sansón se levantó, arrancó las puertas de la entrada de la ciudad, dice que las llevó hasta la cima del monte que está frente a Hebrón, y entonces
¿qué quería demostrar Sansón con esto? Que aun cuando ellos estaban supuestamente para matarlo, la fuerza de él era tan asombrosa que era capaz de dañar la puerta de la ciudad y llevarla a un monte. Es decir, no era por una fuerza humana y ordinaria que iban a derrotar a Sansón. El texto luego dice en el versículo 4, después de la prostituta, que Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila. Y cuando los jefes de los filisteos se dieron cuenta que Sansón estaba detrás de Dalila, le dijeron a Dalila, Dalila, necesitamos una cuestión aquí contigo. Necesitamos que tú seas capaz de seducir a Sansón de tal forma que él te diga cómo o por qué es que él es fuerte. De esta forma nosotros con esa información sabemos cómo derrotarlo. Te vamos a dar 1.100 monedas de plata. En esta época esto era muchísimo dinero. Más o menos le estaban diciendo a Dalila que le iban a dar 3 salarios por anticipado, ¿no? Por colocar un ejemplo, digamos que el salario promedio de una persona puede ser $50,000. Esto solo por tener un estimado. Le estaban diciendo a Dalila, te vamos a dar $150,000, 3 años de salario, ¿no? O sea, tú con ese dinero tendrías suficiente capital para invertirlo en negocios o comprarte una casa o irte de viaje y aún así te va a quedar dinero, ¿no? Entonces, era una oferta tentadora. Dalila, obviamente, ante la oferta del dinero dijo, va para esa, señores jefes de los filisteos, yo les averiguo el secreto. Dalila empieza a seducir a Sansón, ¿no? Y entonces le dice, bueno, dime, ¿cómo es el secreto de tu fuerza? Dalila dijo, yo tengo mis recursos para dominar a Sansón. Yo sé cómo puedo llegar con él y si muevo mis caderas de una forma, si me coloco este vestido, Sansón de seguro cae. Y Sansón en la primera ocasión pues le miente y le dice, tienes que atarme con 7 cuerdas de arco que todavía no estén secas. Ella va y le cuenta a los jefes filisteos, Dalila le grita, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti, y para Sansón esas cuerdas eran como si nada. Entonces luego viene Dalila, vuelve y entonces intenta seducir a Sansón. Y le dice Sansón, si me ata firmemente con sogas nuevas, usted me voy a debilitar, seré como cualquier otro hombre. Pasa exactamente lo mismo. Que cuando Dalila le dice a Sansón, Sansón, vienen los filisteos sobre ti, rompió esas cuerdas como si nada. Luego le dice, si tejes las 7 trenzas de mi cabello con la tela del telar y las aseguras, entonces me voy a debilitar. Pasó exactamente la misma historia hasta que por fin Sansón le contó el secreto y le dijo, mi secreto es mi cabello. Como yo soy un nazareo, dice el texto, yo estoy consagrado a Dios desde antes de nacer, pero si me cortan el pelo, voy a perder mi fuerza. Dalila va y se lo cuenta a los jefes de los filisteos y efectivamente los jefes de los filisteos lo capturan, le arrancan los ojos y se lo llevan a Gaza. Aquí vemos por un lado que esta historia tiene un paralelismo con una de las primeras historias que vimos con Sansón. ¿Se acuerdan que Sansón se casó? Y Sansón en el casamiento ofrece un banquete, lanza una adivinanza, nadie la podía descifrar y entonces tratan con su esposa de que él les contase a ella la resolución de la adivinanza para que ella fuese y se lo dijese a sus familiares y a las personas que habían ido a la boda. Entonces vemos cómo el peligro de Sansón, por así decirlo, la debilidad de Sansón eran las mujeres. Todos nosotros tenemos una debilidad, todos. Entonces hay algunos que tienen como debilidad a las mujeres, otros tienen como debilidad el alcohol, otros tienen como debilidad el cigarrillo, otros tienen como debilidad la comida, otros tienen como debilidad la mentira, otros tienen o sea, todos tenemos debilidades. Y en el caso de Sansón vemos entonces que en varias ocasiones, de hecho el texto nos muestra que al menos en 2 ocasiones se estaba tratando de vencer a Sansón a través de su debilidad que eran las mujeres. En la primera ocasión lo lograron y en la segunda ocasión también lo lograron. Entonces Sansón sabía que esta era su debilidad. Miren que el capítulo empieza diciendo que él estaba con una prostituta. Luego anteriormente se ha dicho se enamoró de una filistea y se casó. Ahora es Dalila.
Entonces Sansón era una persona que consciente de su debilidad le gustaba jugar con fuego y entonces estaba siempre cerca de la debilidad. Y estaba siempre entonces cerca de la debilidad, buscándola y tratando de jugar con ella, ¿no? Entre comillas, y decir, no, yo soy fuerte, nunca me van a vencer. Y es la forma en que quizás muchos de nosotros pensamos, que llegamos y decimos, no, yo soy fuerte, a mí nunca voy a caer con esto. Lo que no sabemos es que cuando nosotros creemos que estar más seguros es el momento donde estamos más débiles. Porque el paso que hay entre la absoluta seguridad de que tú nunca vas a hacer algo a que tú efectivamente lo hagas es sencillamente un paso chiquito. Entonces, allí una de las lecciones que podremos sacar es si Sansón sabía que su debilidad eran las mujeres, pues debía alejarse de ellas. Entonces, la primera lección espiritual que nos deja este capítulo es: identifica tu debilidad espiritual y aléjate de ella. No juegues con ella como se juega con el fuego, porque el que juega con fuego termina quemado. En segunda instancia, hay un elemento que me llama mucho la atención de la historia de Sansón, que es la forma en cómo termina. Sansón está ciego, pero recuerden que el propósito de Dios con Sansón era derrotar a los filisteos. Y hemos dicho que a pesar de las malas decisiones de Sansón, aún así Dios aprovecha esas malas decisiones de Sansón para enrutar dichas decisiones de Sansón para que terminen efectivamente cumpliendo el propósito de Dios, que era derrotar a esta nación. Entonces el texto dice que los jefes de los filisteos se reunieron para festejar y ofrecerle un gran sacrificio a Dagón, su dios, diciendo: nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Cuando el pueblo lo vio, todos alabaron y dijeron: Dagón nos ha entregado a Sansón. Y ellos estaban muy alegres, estaban ya borrachos, gritaron: saquen a Sansón para que nos divierta. Así que sacaron a Sansón de la cárcel, le sirvió de diversión y lo pusieron de pie contra las columnas. Entonces Sansón le dice al que lo estaba cuidando en la cárcel: ponme donde pueda tocar las columnas que sostienen el templo para que me pueda apoyar en ellas, ¿no? Entonces, y dice, en este momento el templo estaba lleno de hombres, mujeres, los jefes de los filisteos estaban allí y en la parte alta había unos 3,000 hombres y mujeres. Es decir, si yo quiero desestabilizar una nación, como era el caso de lo que Dios quería hacer con los filisteos, ya les había arruinado los cultivos, ya les había asesinado una cantidad considerable de hombres. Y ahora tenía todos los jefes allí, ¿no? De hecho, hay unas películas que hace unos años imaginaron, películas y series de paso, que imaginaron, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ¿qué pasaría si de un momento a otro el presidente y todo el cuerpo gubernamental, con Senado, Cámara y todo el cuerpo gubernamental de los Estados Unidos muriese en un accidente? ¿Qué pasaría, no? Y lo que da a entender las series y las películas es que la nación entraría en ciertas formas en un caos, ¿no? Porque hay una fuerte conexión entre la estabilidad económica política de una nación y el cuerpo gubernamental. Entonces, acá en el texto, el Señor sabe muy bien que para derrotar a los filisteos no solo necesita derrotar o quemar los cultivos, o no solo necesita desestabilizar las fuerzas militares, necesita también a los jefes. Y aquí en este texto en particular están los jefes. Y los jefes de los filisteos no hubiesen estado en esta circunstancia si no hubiese sido Sansón apresado, porque la razón por la cual ellos estaban alegres y festejando era porque Sansón había caído, y Sansón cae por la decisión que toma de contarle a Dalila y de enamorarse de Dalila de cuál era su debilidad. Y en este momento, en este momento entre comillas fortuito, pero que es resultado de la mala decisión de Sansón, Sansón ora al Señor y le dice: Señor, acuérdate de mí y te ruego que me des fuerza una vez más para que me dejes vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Y en ese momento entonces llega Sansón, jala las columnas principales del templo y entonces todo el templo cae sobre ellos. Dice el texto que el templo se vino abajo sobre los jefes, sobre toda la gente que estaba allí, y fueron muchísimos los que Sansón mató al morir. Y dice el texto que aún fueron más que los que él mató mientras vivía. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Una vez más con la historia de Sansón logramos ver la importancia o la dinámica que genera el hecho de cómo Dios es capaz de convertir lo malo en algo bueno. Cómo la decisión de Sansón de enamorarse de Dalila, confiar en ella, que lo lleva a estar allí sin ojos y en ese momento, eso no hubiese podido ocurrir
si Sansón no hubiese tomado la mala decisión, pero Dios convierte esa mala decisión de Sansón en una oportunidad para utilizar a Sansón y a través de él lograr desestabilizar a los filisteos, que era lo que era el plan de Dios para con Sansón. De hecho, vemos que el plan de Dios se cumple de formas a veces inesperadas y se cumple a veces aún a pesar de nuestros fallos, ¿no? Creemos que el plan de Dios solo ocurre en condiciones o en ambientes de perfección, pero lo que vemos en la historia de Sansón es que aún cuando no esperamos que Dios utilice a alguien que está con una prostituta, aún así lo puede hacer y aún así puede cumplir sus propósitos. Así que una vez más es una lección para nosotros de entender que a pesar de lo precaria que pueda ser nuestra situación por una decisión que hayamos tomado, Dios aún así puede transformar eso negativo en algo positivo. Por último, hay otra cosa que quisiera destacar de este capítulo. Nosotros vemos en la historia de Sansón a un hombre que, como él mismo dice, era nazareo, era consagrado a Dios. O sea, era un hombre que, entre comillas, se suponía debía ser el estándar de santidad. De hecho, lo expliqué que cuando el ángel del Señor se le aparece a Manoa y le dice, y lo lleva con la esposa, con la mamá de Sansón, y les dice a los papás que ustedes van a tener un niño y van a vivir de esta forma porque él va a ser un niño consagrado, lo expliqué y dije que el nazareo vivía con la moral del sacerdote, pero era laico, ¿no? O sea, era una persona que quería vivir de una forma consagrada, especial al Señor. Y esa persona que quería vivir de una forma consagrada, especial al Señor, yo lo veo en el texto, dice, acostándose con prostitutas, enamorándose de las filisteas, matando a la gente. O sea, vemos que, entre comillas, el santo, el consagrado, estaba haciendo y deshaciendo a diestra y siniestra. Estaba haciendo todo lo que él se le viniese a la mente y todo lo que se le viniese en gana, él lo hacía sin importar si era bueno o malo, aun cuando él tenía la condición de nazareo. Y lo más interesante de todo eso es que Dios decide usar a este, entre comillas, nazareo, pero que se estaba portando mal. Porque a veces tenemos una idea que, ok, es muy entendible, pero pensamos que Dios solo usa al consagrado, ¿no? Pero a veces somos un poquito arrogantes, porque si Dios pudo usar a Sansón y Sansón se estaba acostando con una prostituta, quiere decir que a veces Dios para usar a una persona no tiene límites propiamente. Y aquí recuerdo mucho una historia, no es mi historia, la escuché porque yo estaba traduciéndole a un pastor que estaba dando una semana de oración, y entonces él contaba la historia de una muchacha que él se encuentra drogadicta, y él empieza a darle los estudios bíblicos, pero la muchacha le dice que ella siente que Dios nunca la va a poder usar porque ella era una drogadicta. Entonces llega él y le dice a la muchacha, mira, la mejor forma en que Dios te puede usar es dándole estudios bíblicos a los drogadictos. Yo sé que aquí obviamente hay muchos elementos que alguien puede llegar a juzgar y decir, bueno, ese no era el mejor enfoque, la estaba llevando a ambientes de disparadores. Sí, yo entiendo que quizás no fue la mejor decisión. Lo que me pareció curioso fue que la muchacha fue ahora donde las personas que usualmente le invitaban a hacer drogas con ella y empezó a estudiar en la fe de Jesús con ellos. Y entonces ella, una drogadicta, o sea, porque ella todavía se drogaba mientras recibía la fe de Jesús, entonces la drogadicta que estudiaba la fe de Jesús y al mismo tiempo iba a los drogadictos a darles la fe de Jesús, terminó convirtiéndose en una líder espectacular de iglesia. Los drogadictos terminaron siendo bautizados en la iglesia y ella y los drogadictos abandonaron las drogas y hasta el día de hoy se mantienen limpios. Entonces, lo interesante de esta historia es que a veces creemos que Dios opera solo en unos ambientes donde como que todo es blanco, como que todo es puro, como que todo es limpio. Pero no, en este caso Dios usó una drogadicta para traer otros drogadictos a la fe. O sea, Dios utilizó a lo que nadie esperaba que la gente, o sea, ninguna persona esperaba que Dios iba a utilizar una drogadicta para llevarles el evangelio a otros. Pero aún así Dios lo hizo. Y nadie esperaba que Dios iba a utilizar a alguien que se acostaba con prostitutas para derrotar a los filisteos. Y aún así Dios lo hizo. ¿A qué quiero llegar con esto? A que no importa quién eres tú, ni qué hayas hecho en tu pasado, ni cuáles son las decisiones que tú has tomado, que te hayan llevado a un punto en tu vida que tú piensas que estás en lo más profundo y que Dios no te puede usar. No importa en lo profundo de lo que estés, Dios aún así te puede usar. Sucio, manchado, con errores, con malas decisiones. Aún así Dios puede tomarte y Dios, así como estás,
puede utilizarte para su gloria, para la expansión de su reino. Porque ya lo hizo con Sansón, lo hizo en esta historia, de hecho lo hizo con muchos personajes que están en las Escrituras, también lo puede hacer contigo. Así que deja que Dios te use y no pongas excusas a Dios, simplemente entrégate en sus manos y déjate que Él te lleve al propósito que Él tiene para ti.